El desconocido, hecho real. Transcurría la década de los 80, más precisamente el mes de mayo del año 1982, en la bella provincia de Corrientes. Allí vivía Miguel Cabrera, un joven extrovertido cantor y guitarrero de 27 años. En aquel tiempo, él trabajaba como visitador médico en un laboratorio de renombre. Recorría clínicas, hospitales, consultorios. Tenía a cargo toda la ciudad de Corrientes, como así las localidades de Montecaseros, Paso de los Libres, Curuzucuatiá, Mercedes y Saladas. Viajaba mucho cada semana, trasladándose de un lugar a otro. Un viernes, como a las 7 de la mañana, se levantó para prepararse y emprender otro viaje laboral en su auto. En esta oportunidad, saldría de Mercedes hacia Corrientes, sin saber que ese día quedaría marcado en la historia de su vida. Se acercó a la ventana de la habitación, miró a través de ella, observó cómo la noche todavía lucía su capa estrellada en el límpido espacio sideral. A lo lejos se escuchaba el sonido cantoral de algunos grillos nocheros. La maleta y otras pertenencias ya estaban listas desde el día anterior. Solo le faltaba preparar el mate. Era su costumbre, pero no tenía yerba. Antes de salir a la ruta, detuvo su auto frente a un kiosco para comprar un paquete. Como estaba apurado y el paquete cerrado, lo guardó dentro del portatermo pensando levantar a algún pasajero en el camino que le fuera cebando. En esos años era frecuente encontrar personas haciendo dedo, esperando ser llevadas. La solidaridad se hacía eco entre los viajeros. Ayudar cuando algún vehículo se encontraba parado en la banquina por alguna falla mecánica. Después de aquello comenzó el viaje. Prendió la radio, que justamente anunciaba buen tiempo con temperatura agradable en toda la región. La ruta se veía tranquila, despejada, casi sin autos o camiones transitando en ella. En el horizonte comenzaba a asomarse tímidamente los primeros rayos del sol. Después de alejarse de Mercedes, como a unos 10 kilómetros, ve inesperadamente la figura de un hombre de traje oscuro que le hacía señas al costado de la ruta. Pero no pudo detenerse, ya que no tuvo la distancia necesaria para comenzar a minorar la marcha y poder parar en la banquina. Con los ojos puestos en el espejo retrovisor, observó cómo aquella figura quedaba más lejana. Se lamentó no haber podido levantar al viajero desconocido. A partir de ahí, él solo recuerda escuchar de pronto la voz de un hombre que le dice: «Miguel, ¿por qué no te detuviste?». Sorprendido ve al hombre de traje que acababa de pasar sentado en el asiento del acompañante. Sin que esto le ocasione alguna inestabilidad emocional o temor, le contestó: «Pero chamigo, iba muy rápido. Cuando te vi no tuve tiempo de frenar». El desconocido le preguntó si quería tomar mate. A Miguel le pareció una persona cordial. Accede y le señala el portatermo que estaba a un costado. El hombre lo agarra, saca el mate, el termo, abre el paquete de yerba y lo prepara. Así fue como naturalmente comenzaron a dialogar entre mates, música de fondo, en una ruta casi desierta. De pronto, el desconocido interrumpe la conversación con tono preocupante: «Miguel, detén el auto. El neumático delantero izquierdo está a punto de reventar». Lo miró tranquilo y sin darle mayor importancia le contestó: «Imposible, son nuevas.
Las cambié hace poco. Con tono poco más elevado y mucho más preocupado, el desconocido vuelve a insistir. Miguel, detén ya, por favor. Está a punto de reventar. Ante tanta insistencia, obedece a su acompañante y comienza a minorar la marcha hasta estacionar su vehículo en la banquina. Se bajó y observó que efectivamente el neumático tenía un defecto en la parte interna que salía inflado como un globo. Casi al instante reventó. Dio vueltas alrededor del auto revisando las otras 3 ruedas, pero solo esa estuvo dañada. Cuando atinó a subir nuevamente y preguntar a su compañero cómo se había percatado, se encontró que estaba solo. Miró por todos lados, no vio a nadie por los alrededores. Era imposible que aquel hombre se haya bajado corriendo y tratando de ocultarse en el campo. El pasto no estaba alto y solo habían algunas casas y árboles bastante alejados de la ruta. Divisó a lo lejos, como a unos 500 metros, se encontraba el puente que cruza el río Corriente. Miró su reloj. Habían transcurrido unos escasos 15 minutos del momento que salió de Mercedes. Pensó, es imposible haber recorrido casi 70 kilómetros en tan poco tiempo. Abrumado y desorientado por la situación que se encontraba, se preguntó una y otra vez si pudo haberse quedado dormido, si pudo haberlo soñado. En ese momento, un camionero que viajaba en el mismo sentido que él, al verlo parado en la banquina, se detuvo y lo ayudó a cambiar la rueda. Después de eso, sintió deseos de tomar mate, entró al auto, abrió el portatermo y, para su sorpresa, el paquete de yerba que había comprado antes de abandonar Mercedes estaba abierto, el mate cebado y aún seguía caliente. Pensó, no pude haberlo preparado manejando a más de 100 kilómetros por hora. Recién ahí sintió un aterrador escalofrío recorrer su cuerpo. En ese preciso momento, el miedo y un desequilibrio emocional se habían apoderado de él, porque comprendió la enorme magnitud de lo vivido y de la realidad del hecho. Asustado, trabó inmediatamente las puertas y, apoyando la cabeza en el volante, se puso a rezar. Cuando pudo recuperar un poco el ánimo, volvió a retomar el viaje hacia la ciudad de Corrientes. Han pasado 43 años de aquel suceso. Esa experiencia quedó marcada como un antes y un después en la vida de Miguel, tanto que hoy, a sus 70 años, todavía sigue recordando y afirmando: no fue un sueño, no me quedé dormido, demasiado real para haberlo soñado. ¿Qué decir de los escasos minutos transcurridos en comparación a los kilómetros transitados? ¿Cómo se explica lo del paquete de yerba abierto, el mate cebado y caliente? No sé quién pudo haber sido aquel hombre. Jamás logré recordar su rostro ni su nombre. Solo sé que ese día apareció mi ángel guardián salvándome de un tremendo accidente y de la misma muerte.